Bueno, y hasta ahora vamos a cambiar de tema y les vamos a contar algo que es de bastante utilidad. El Ministerio de Justicia informó que a partir de hoy el registro civil va a sumar 2 nuevos trámites que van a ser en línea y van a ser gratuitos. ¿De qué trámites se trata? Bueno, de las posesiones efectivas para las herencias y también del certificado de soltería. De todo esto y más vamos a conversar a partir de ahora con el ministro de Justicia, Hernán Larraín. Ministro, muy buenas tardes, muchísimas gracias por este tiempo con Chilevisión y CNN Chile. ¿Cómo está? Muy bien, buenas tardes Matilde, gracias por esta oportunidad de conversar sobre servicios del registro civil. Que en tiempos de pandemia, ministro, es bien importante que se siga digitalizando el servicio, que también se realice en forma gratuita. Son buenas noticias ambas para la población. ¿Y a qué población podría beneficiar? Porque son 2 trámites, sobre todo el de las posesiones efectivas, que son bastante recurrentes, ¿no? Bueno, efectivamente, como usted dice, en tiempos de pandemia es cuando se ha hecho más notoria la necesidad de que los servicios que prestan distintas organizaciones del sector público sean fáciles, accesibles para la gente. Y el registro civil, que hoy día cumple 136 años, un servicio muy antiguo, ha sabido modernizarse y transformar muchos de sus servicios en presencial. Y estos son una nueva muestra de la importancia que tiene facilitarle la vida a la gente. Las posesiones efectivas, que son muchas las que se hacen mensualmente, están ahora aquellos que tienen una posesión efectiva, es decir, aquellos cuyo patrimonio de una herencia no supera los 9 millones de pesos, y estamos hablando del 60% de las posesiones efectivas, se va a poder hacer ahora en forma gratuita y remota. Las que tienen montos superiores a esa suma a que me refería, eso tiene que hacerse presencial porque hay que pagar ciertos derechos y obliga a un cierto paso adicional que obliga a la presencialidad por ahora. Pero ya tenemos el grueso de ellos, que yo creo que representan una cifra cercana a 1.500 a 2.000 mensuales, que van a poder hacerse de esta manera, en forma remota y gratuita, porque también la tecnología nos ayuda a evitar no solamente trámites, traslados, sino que también facilita que los costos sean gratuitos. Y eso mismo que se está haciendo respecto de la posesión efectiva, que era algo muy anhelado por la población, se está haciendo en otro trámite, como usted ya lo anticipaba, que es en el caso de los matrimonios, es decir, el certificado, perdón, no de matrimonio, el certificado de soltería, justamente al revés, de no matrimonio, ¿no? ¿Cómo yo certifico que no estoy casado, que soy soltero? Ha sido toda una complejidad, se hacía a través de procedimientos engorrosos, presenciales, con testigos, en fin. La verdad es que teniendo el registro civil, todos los registros de las personas casadas, y sabe además si están vivos, porque tiene también el registro de funciones, basta que revise su registro y sabe si tal persona está o no casada. Y ahora lo va a poder hacer cualquiera persona que lo necesite, y se necesita para trámites varios. Por ejemplo, es muy habitual que pidan el certificado de soltería cuando se piden créditos hipotecarios, por ejemplo. Bueno, ahora cualquier persona va a poder hacerlo vía remota y se le va a entregar ese certificado de nuevo en forma gratuita. Y esto yo creo que es lo que significa la modernización del Estado: simplificarlo, facilitarlo, hacerlo más accesible a la gente, que no tiene por qué estar perdiendo tiempo en ir a oficinas para lograr tener acceso a información que le es útil para distintas cosas en su vida, claro, para distintas tramitaciones. Ministro, eso sí, van a tener que tener la clave única. Bueno, no, en estos servicios no requieren clave única. Hay en otros aspectos, por ejemplo, muchos de los beneficios que está sacando adelante el gobierno para enfrentar la pandemia, como el ingreso familiar de emergencia, los créditos, en fin, esos sí requieren de la clave única. Bueno, le puedo decir, Matilde, que si bien eso no está hoy día accesible vía remota, sí lo va a estar en poco tiempo más. Yo espero que en agosto, estamos a 2 semanas, podamos tener ya un sistema que sea accesible vía remota.
La clave única es un instrumento, es una llave que abre 1000 puertas. Y hemos estado trabajando este tema con el registro civil y el director en estos días me ha confirmado que finalmente están haciendo las pruebas, están buscando un mecanismo accesible en vía remota que les permita entregar la clave única de esa forma. Y con ello se le da nuevamente una facilidad adicional. Repito, sí, es cuestión de días, esperamos tener también accesible vía remota el acceso a la clave única. Ministro, pero ahora sí hablemos de matrimonio, porque hasta ahora, claro, no se estaban realizando los matrimonios precisamente por temas de pandemia, había muchos registros de oficinas que no estaban dando hora, pero a partir de hoy se puede volver a pedir hora, tanto para matrimonio como para acuerdo de unión civil, ¿no es verdad? Así es, Matilde. Efectivamente hubo una dificultad que solamente por razones de pandemia se restringieron estas definiciones. Y yo creo, y lo conversamos también con el registro civil, que no es posible que no se estén prestando las facilidades para que la gente, si quiere contraer matrimonio o acuerdo de unión civil, lo haga. Así es que tomamos todas las medidas para fortalecer eso y el registro civil ya tiene ahora sí abiertas las puertas para reagendar en aquellos casos que estaban atrasados o para agendar matrimonios de quien lo quiera hacer. Incluso más, como hay muchas ciudades o comunas que están bajo cuarentena y que por lo tanto no pueden movilizarse ni trasladarse, hablamos con el Ministerio del Interior para incorporar dentro de los permisos que se pueden solicitar para obtener un salvoconducto el matrimonio civil y el acuerdo de unión civil. De manera que van las dos cosas de la mano. Las oficinas del registro civil han abierto con expedición las facilidades para agendar matrimonios y acuerdos de unión civil, de manera que la gente pueda hacer su vida normal y que el registro civil tenga, por lo tanto, continuidad del servicio. Ese ha sido el principio que hemos instalado en el funcionamiento del registro civil y de todos los servicios que dependen de nuestro ministerio, que haya continuidad del servicio, pero para hacerlo expedito logramos este salvoconducto que se puede solicitar a través de la comisaría virtual para quienes tengan ya agendada una fecha en el registro civil para contraer matrimonio o para contraer el acuerdo de unión civil. Clarísimo, de esa manera, ministro, se normaliza esta situación, sí, y funcionará bien. Sigamos hablando de trámites, porque no solamente uno realiza trámites en el registro civil, sino que la mayoría las realiza en la notaría. Y las notarías también, a propósito de la pandemia, han modificado sus sistemas de atención, pero hay muchísimos trámites que también podrían realizarse de manera virtual, que hoy se realizan de manera presencial y que conllevan muchísimas veces personas, aglomeraciones de personas. Ministro, este es un tema que lo hemos hablado tantas veces, la modernización de las notarías. ¿En qué etapa está? Mire, este efectivamente, Matilde, es un tema que a mí me produce ya casi molestia porque hay conciencia de que esto tiene que cambiar. Y nosotros, conscientes de esto, en el año 2018 presentamos un proyecto de ley precisamente para que las notarías funcionaran de una manera más ágil y expedita, digitalizadas, con sistemas electrónicos, sin necesidad de concurrencia presencial en muchos trámites. Generamos distintos tipos de registros que van a permitir, por ejemplo, si quiere saber si alguien tiene un poder al día, lo va a poder hacer. Otro registro, si está la propiedad inscrita o no debidamente inscrita, también va a tener acceso a la historia de la propiedad a través del folio real que se va a crear. Y escrituras públicas van a estar también todas registradas, accesibles por un repositorio digital que cualquiera va a poder conocer. Es decir, está todo diseñado para que las notarías, que hoy día son fuentes de burocracia, de pérdida de tiempo y de altos costos, cambien. Eso lo presentamos en esa época. En enero de este año, el 7 de enero, para ser exacto, la Cámara de Diputados lo aprobó y de ahí entró al Senado. Lamentablemente han pasado más de 7 meses y el Senado, habiéndole puesto urgencia en 9 oportunidades, todavía no lo ha visto nunca. Es decir, estamos atrasando el avance en algo que es muy importante. A lo mejor no es tan espectacular como muchas otras modernizaciones que se transmitan en el Congreso, pero esta es
importante para la vida Ahora, diaria claro, de las personas. ministro, ¿y por esto qué es lo las que nosotros notarías... queremos insistir para que el Congreso se haga cargo de ¿Y esto. por qué las notarías les cuesta tanto pasar a este sistema de digitalización de sus trámites? Hay algunas notarías que lo han hecho, pero prácticamente por iniciativa propia, pero no las siguen el resto, porque claramente también significa gasto para las notarías tener que invertir en un sistema digital. ¿Cuál es el problema ahí? Mire, yo creo que efectivamente hay algunos notarios y varios conservadores que han hecho el esfuerzo, que han modernizado sus servicios y realmente da gusto ver que efectivamente la tecnología está disponible y hacen un trabajo muchísimo mejor. Pero son pocos porque, claro, es la rutina, la inercia, la comodidad. A lo mejor ya también hay muchas personas de avanzada edad que ocupan estas responsabilidades y que no ven la premura ni perciben la importancia de utilizar estos servicios tecnológicos modernos para poder prestar el mismo servicio que se ha prestado siempre. Yo siento que las notarías están preocupadas de la certeza jurídica y eso es muy importante, pero no están igualmente preocupadas de facilitarles la vida a la gente, porque en realidad mucho se podría haber hecho ya, sin necesidad de una ley. Pero en fin, como en Chile pareciera que nos gusta tener obligaciones coercibles, que se imponen por la fuerza si es necesario, estamos en ese afán de obligar a tener pisos mínimos de modernización para asegurar, pensando en la gente, poniéndonos en el lado de la gente, que tengan los servicios en forma adecuada, oportuna y además que haya más competencias, más ministros de fe pública que permitan abrir el espacio y con eso reducir los costos también de los servicios que prestan. Muchas veces los costos ante los notarios son elevados. Claro. Tenemos además un segundo proyecto de ley que termina con 32 trámites que distintas leyes obligan a que vayan al notario a una autorización, a un poder que tiene que ser firmado por notario, cuando no se requiere. Esa es la desnotarización, efectivamente. Ese proyecto se presentó hace un par de meses en la Cámara de Diputados, todavía no ha tenido tramitación. Y de nuevo, estamos tratando de aliviar la carga ciudadana. Yo creo que cuando uno habla de la modernización del Estado, habla de esto, de cómo simplificar, cómo usar la tecnología. Hablamos de servicios como el registro civil, que es muy antiguo, 136 años. Las notarías, no sé, vienen de la época de la colonia, ¿no? Los escribanos que daban fe de los actos. Bueno, todo eso se puede modernizar si nosotros necesitamos prescindir muchas veces de estos trámites. Y en tiempos de pandemia se ha visto cómo se complica la vida cuando tienen que ir a hacer trámites y no les permiten hacerlo. Este es un proyecto paralelo, ministro, que todavía no ha avanzado tanto como el anterior, ¿no es cierto? Sí, este último es muy rápido. Yo creo que el de la desnotarización se puede despachar en un par de sesiones. El otro es más complejo, el que está en el Senado, porque es un cambio completo. Cambia la designación de los notarios para hacerla más objetiva y terminar con el amiguismo. Cambia la fiscalización para tener una fiscalización más expedita y este conjunto de normas de modernización, de digitalización, de tramitación electrónica y de repositorios de registros nacionales accesibles por cualquiera, desde cualquier punto, para asegurar efectivamente la transparencia y agilidad en la certificación de actos que están hoy día entregados a estos ministros de fe pública. Pero tenemos que pensar que las notarías deben ponerse al servicio de la gente y no la gente al servicio de las notarías. Que es una cosa que la gente está pidiendo, sobre todo nuevamente en tiempos de pandemia. Ministro, pero a propósito de la pandemia, y con esto termino, nos queda poco tiempo, pero no le puedo dejar de preguntar cuál es la situación del coronavirus en contagios en la población penal y en gendarmería. Bueno, hemos tenido una situación compleja porque todos los recintos penales, las cárceles, son lugares muy propicios para la propagación del virus y entra. Piense usted que son lugares cerrados, en donde hay instalaciones y equipamientos bastante deficitarios, muchos de ellos, en donde hay sobrepoblación en numerosos centros penales y por lo tanto el riesgo de que entre es muy alto. Ahora, en todo este tiempo hemos tenido alrededor de un poco más de 1.050 funcionarios bajo COVID que han tenido COVID positivo y una cifra ligeramente inferior, poco más de 1.000 en
población penal. Tenemos ya recuperados de ellos como el 80% de los funcionarios y cerca del 70%, 68% de la población penal. Había un trabajo muy grande y salvo un caso muy grave que hubo en Puente Alto, donde hubo un brote muy grande que logró llegar a mucha población penal y a muchos funcionarios, en los otros, dentro de todo, se han podido controlar. Efectivamente, estamos con problemas siempre y haciendo un plan muy contundente para poder evitar el control, el contagio. Y si se produce el contagio, se han definido en los 83 recintos penales zonas de aislamiento. Y en el caso de que ya sea un contagio, hay unas zonas especiales que todavía nos siguen preocupando para tratar de separar y no contagiar al resto de la población penal ni a los funcionarios penitenciarios. Se han tenido que tomar medidas de impedir el acceso a las cárceles de todo tipo de visita, porque en realidad el virus no está dentro, viene de afuera. Sí. Y por lo tanto, si uno lo logra controlar, evita el contagio. Hay un esfuerzo muy grande que creo yo se ha hecho con mucha dedicación, con dificultades, porque hay que cambiar la cultura y hábito interno en los penales, pero creo yo que se ha ido dando una batalla razonable en comparación con lo que ha pasado en el resto del país. Muy bien, ministro, le queremos agradecer este tiempo con Chilevisión y CNN Chile, hablando de los trámites de la pandemia. Muchísimas gracias.